Hola, ¿cómo están? Oigan, vamos a seguir con lo de numerología. Ya había hecho un video, está ahí en los playlists que se llama numerología sobre el número de camino de vida y ahorita como quiera les voy a poner un link por algún lado o en la descripción y ahorita vamos a ver lo que es el número destino y pues un poquito la diferencia entre el camino de vida y el número de destino, cómo se saca y pues qué significa que tengas X número. Entonces, vamos a empezar con lo que significa. El camino de vida ya habíamos dicho que esa es como tu misión, lo que vienes a aprender aquí, las lecciones de vida, lo que vienes a aprender, lo que se te puede medio complicar un poquito, ¿no? Porque precisamente vienes a aprender para poder conseguir tu misión. Es la esencia interior, es mucho de cómo eres internamente. mm, a lo mejor no todos conocen esa parte de ti porque es algo más interno. Y si lo vemos como una analogía, es el viaje que tu alma decidió venir a hacer aquí en el planeta Tierra, ¿no? El número destino es la forma en la que expresas tu misión, es la forma en la que te expresas más externamente, es tu forma de actuar, es a lo mejor muchos se identifican más con este número porque es como te conocen muchas personas, ¿no? Por cómo actúas y cómo te ven los demás. Y si seguimos con la analogía, es el vehículo que usas para completar tu misión. Entonces, ¿cómo haces, cómo cumples tu misión, cómo eres más por afuera que por dentro, por así decirlo? ¿Cómo se saca? Aquí se saca con tu nombre completo. Entonces, como venga tu nombre en el acta de nacimiento, así es. Y si quieres aquí ponle pausa, viene la tablita, porque cada letra tiene un número. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí yo usé la de Juan Gabriel, que se llama Alberto, o se llamaba Alberto Aguilera Valadez. Y bueno, aquí ves, por ejemplo, no, pues es el uno. La L, ¿dónde está? L aquí, el 3. Y así lo vas sacando y luego lo vas sumando. Si tienes un número que es número maestro, 11, 22 o 33, así lo dejas. Este no lo vas a simplificar a un número. Si tienes un 10, un 23, un 13, ese sí, pero si es 11, 22 o 33, lo dejas así, no lo sumas. Y luego ya sumas, por ejemplo, en este caso, el 1, el 11 y el 8, lo sumas, te da 20. Este 2 más 0, pues te da 2. Entonces el número de destino de Juan Gabriel era un 2. Igual aquí, si la suma de los nombres te da un número maestro, 11, 22, 33, lo dejas, no lo simplificas. ¿Por qué? Porque es un número maestro. Entonces, ahora vamos a empezar con el uno. ¿Qué significa que tu número destino sea un uno? Y entonces aquí en el uno, para empezar, el destino, lo que vienen a hacer y como, no lo que vienen a hacer, porque ese sería más tu camino de vida, pero como son mucho por fuera, es el número uno en todo. Se van a expresar de una manera muy individualista, van a ser muy individualistas, con mucha determinación, no se van a conformar con nada, o sea, es como si les dices no, ellos te van a decir, mira cómo sí, porque no se conforman, no son conformistas, son muy valientes. Al ser el número uno, también es como el número uno en todo, vienen a abrir caminos, por lo tanto son bastante innovadores, son independientes, son muy buenos líderes, se creen el número uno en todo. ¿Por qué? Porque vienen a ser el número uno en todo, pero también son inseguros. Entonces hay que tener aquí en cuenta eso, que aunque aparentan ser muy seguros de sí mismos por lo independientes que son, por los líderes que son, también cómo se expresan, porque se expresan como siendo el número uno y como lo sé todo,
puedes llegar a decir, oye, no son inseguros, pero la verdad es que sí pueden ser bastante, bastante inseguros. A lo mejor no se dan cuenta, pero, por ejemplo, a lo mejor van a ser personas que es así como, ay, no, no pasa nada si no vamos. O, ay, no, no pasa nada si no organizamos esto, porque en realidad como que les puede dar miedo el organizar las cosas. O sea, detallitos así tan sencillitos pueden estar mostrando esa inseguridad que tienen, a pesar de que aparentan ser súper seguros de sí mismos. Después nos vamos al número 2. Y el número 2 viene a unir a las personas en un ambiente de amor y armonía. Son personas que no les van a gustar los conflictos, que ellos son todo paz y amor y vamos a llevar la fiesta en paz. Por eso se van a expresar con mucha diplomacia, con mucha bondad, con siempre querer ayudar al otro, con mucha armonía, amor y equilibrio. Son personas que van a querer siempre evitar el conflicto, ayudar precisamente para que no esté ese conflicto. Sí, son personas que necesitan salir, porque a diferencia del uno, que es ay, yo quiero salir y que todo el mundo me vea porque soy un gran líder, el dos es más como, no, yo mejor lo hago acá por atrás y que nadie se dé cuenta, ¿no? Por eso sí necesitan salir un poquito más, porque si no salen, sí pueden llegar a tener depresión o a ser más pesimistas. Entonces sí es importante que salgan. Son bastante sensibles. Ah, como siempre quieren estar sirviendo y ayudando y evitar conflictos, se vuelven bastante sensibles a lo que los otros necesitan. Y eso a veces hace que se vuelvan confrontadores, porque es como, oye, pues ya me cansé de servir y que nunca me pelen, ¿no? Entonces sí pueden llegar a confrontar y por eso también es importante que desarrollen la paciencia, ¿no? Pero les digo, en general, son personas que siempre van a querer ayudar y servir y evitar el conflicto, ¿no? Nos vamos ahora con el número maestro, que es el 11 o el 2. Y acuérdense que con los números maestros tomas cualidades de los dos números, tanto del uno como del 2. Entonces te recomiendo que veas los otros números como quiera. Y aquí el 11, ese viene a sanar y transformar. Tiene la parte de sanar del 2 y de transformar, de liderar, de abrir caminos, de transformar del uno. ¿Cómo se van a expresar? Con un liderazgo amoroso. Acuérdense, el uno es muy líder, el 2 es mucho amor. Entonces, con un liderazgo muy amoroso, muy creativo, de una forma en la que vayan a estar sanando. Es esa parte donde es como, ay, no quiero el conflicto del 2 pero a la vez quiero mucho liderazgo, ¿no? Y bueno, el 2 también es mucho de la intuición, acuérdense, como son sensibles y siempre quieren ver cómo evitar conflictos y todo, se vuelven muy sensibles y también tienen mucha intuición. Más aparte al ser destino, pues son números maestros, son números más espirituales, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que para ellos nada de lo que hacen sea suficiente. Tienden a sentir eso, híjole, es que por más que hago, necesito hacer más porque no es suficiente. Pueden llegar a ser impacientes, críticos e inseguros. Acuérdense que tienen también las características del uno, donde llegan a ser bastante inseguros. Por eso es bien importante que desarrollen esos límites emocionales. El 2 es mucho de ayudar, de evitar conflictos y a veces como voy a dar más de lo que voy a recibir, puede llegar a ser un poquito así. Por eso también es importante que pongan límites. Entonces, como quiera, con te recomiendo que veas el uno y el 2. Ahora vámonos al 3. Aquí el 3 viene a inspirar, a motivar, a animar, a, a ser creativo. El 3 es un número que lo va a expresar con un sentido del humor, con mucha alegría, así muy alivianado. El 3 es muy bueno para comunicarse y es un número bastante alegre. Por eso aquí también con una muy buena comunicación, porque son muy buenos comunicando,
son muy buenos, pues lo que sería como hosts, son bastante buenos para eso. Ahora sí, aquí sí batallan para aceptar un poquito las emociones, por eso, ay, tienen que cuidar un poquito esto de no caer en la depresión. Pueden ser bastante críticos también, como son muy buenos hablando y se les facilitan las cosas y tienden a estar haciendo una cosa y como que a empezar varias cosas o a querer hacer, más bien dicho, querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pueden llegar a ser muy críticos porque es como, ay, pues nadie puede hacer lo que yo puedo hacer, ¿sí me explico? Entonces, por eso esto. Pueden también ser bastante chifladitos, sí, sí son bastante chiflados. Y bueno, es importante que disciplinen un poquito las emociones también, porque les falta estar un poquito en contacto con las emociones. Y bueno, otra vez, esto del inspirar, animar, sanar, son personas que son muy alivianados, que son muy alegres, entonces por eso vienen precisamente a animar a las personas, por eso aquí el inspirar, motivar y animar, vienen a eso. Nomás obviamente pues deben de estar un poquito más en contacto con las emociones. El número 4. El número 4 viene a dejar algo de valor. El número 4 como, como cuadrado que tiene cuatro lados, bueno, de cuenta sí es el 4. Es cuadraditos. ¿Cómo se va a expresar? De una manera muy metódica, muy práctica, donde les gusta realmente el trabajo duro, arduo. Son personas bastante responsables. A veces pueden tardarse en llegar a esa responsabilidad, pero en realidad son responsables. Por eso se inclinan hacia la rigidez y necedad. Les cuesta trabajo el romper las reglas y no les gusta las personas que hagan eso. Por eso, y esto es lo que les decía, pueden huir del trabajo, es lo que les decía. A veces se pueden tardar en llegar a esa responsabilidad de ser trabajadores. Deben de tomar riesgos. Es esa parte donde son muy cuadraditos, donde son mucho de seguir las reglas y a veces como, oye, bueno, puedes pensar fuera de la caja, puedes pensar un poquito fuera, salirte un poquito, no ser tan cuadrado, o sea, la vida no siempre es así. Son muy honestos, son muy confiables, realmente son responsables en general, salvo como les digo que luego pueden batallar para llegar a esa responsabilidad, pero sí, sí, como les digo, son bastante cuadraditos, entonces es importante de repente que piensen un poquito fuera, cambien su punto de vista y sobre todo que tomen riesgos, porque sí, sí son muy, pues como bien pueden ser, muy rígidos, muy cuadraditos, ¿no? Este, también suelen tener miedo a parecer tontos. Entonces, por eso luego también evitan hacer cosas porque tienen ese miedo como a parecer tontos. Después nos vamos al 22-4 y otra vez en este es un número maestro. Te recomiendo que veas tanto el número 2 como el 4 porque vas a tener de esas dos cualidades. Aquí vienen a compartir enseñanzas valiosas. Acuérdense, el 2 es mucho de servir, de evitar conflicto. Y el 4 viene a construir bases sólidas, viene a crear algo de valor. También al 4 le gusta enseñar, entonces también por eso de las enseñanzas. ¿Cómo se van a expresar? Creando proyectos, van a hacer proyectos que dejen cosas de valor, inspirando. ¿Por qué? Porque el 2 es mucho también de inspirar, de sanar para evitar conflictos. Aquí sí se les recomienda que empiecen a liderar, aunque duden de su capacidad. Acuérdense que el 2 no le gusta ser el gran líder, ¿no? Y el 4 es mucho del cuadradito, de seguir las reglas y todo, y de tener miedo a parecer tontos. Entonces, por eso sí deben de liderar. Es importante que lideren y dejen atrás sus miedos, sus dudas.
No les gusta ser el centro de atención, acuérdense, el 2 no le gusta ser el centro de atención. Son bastantes necios. El 4 tiene esa parte de ser muy necio por lo cuadradito que es. Creen que siempre tienen la razón. Y aquí sí es bien importante porque se junta el 2 que es muy espiritual, que es mucho de intuición, con el 4 que se podría decir que es más terrenal. Entonces es muy importante que aterricen todo lo espiritual, toda su intuición que tienen a lo cotidiano. Y también no deben de hacer las cosas solos. Si tú tienes el 22 y quieres hacer todo tú solo, aquí sí no estás siguiendo con tu misión. Es muy importante que hagas cosas con los demás para que realmente sigas ese camino, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ahora nos vamos a el 5. Y el cinco es un número de mucho cambio. Siempre les gusta cambiar, por eso viene a generar cambios. Viene a mostrar cómo vivir al máximo, cómo vivir una vida sin miedos. Ojo, no significa que el 5 no tenga miedo. De hecho, se puede ir al extremo y ser miedoso y precisamente viene a enfrentar y a vencer sus miedos, porque eso es parte a lo que viene. Si tienes ese camino de vida te vas a dar cuenta de eso, que vienes a vencer miedos. Entonces aquí no significa que no tengan miedos, sí, sí los tienen que vencer. Pueden actuar también como si no tuvieran, ¿no? ¿Cómo se expresan? De una forma en la que no se encasillen, no les gusta que los encasillen, que les digan cómo son, que los etiqueten. Son bastante adaptables, son muy versátiles, son mucho de aventura, son de las personas que les gusta un día una cosa, otro día otra, que les gusta probar de todo, que realmente vienen a ser libres, que buscan esa libertad. Ahora, por lo mismo que les gusta toda esa libertad y probar una cosa y otra, es bien importante que aprendan a ser responsables y que tengan disciplina. Son personas en realidad muy inteligentes, con una gran conexión espiritual. Y aquí es donde les decía, deben de luchar contra ese miedo y esa inseguridad emocional. De repente sí pueden ser bastante egocentristas, entonces deben de luchar con eso y salir de esa parte. Y bueno, lo que les decía, asumir responsabilidad y terminar lo que empiezan. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, les gusta un día una cosa, otro día otra, empiezan algo y luego, ay, ¿sabes qué? Siempre no. Entonces, deben de empezar a asumir esa responsabilidad. Pero en realidad es eso, les gusta la aventura, les gusta conocer, salir, se adaptan a todo muy fácilmente, son muy adaptables, pero eso sí, no los quieras encasillar porque no les gusta que los encasillen. Ah, de aquí, ahora sí nos vamos al 6. Y el 6 viene a crear un espacio seguro. El 6, aquí, por ejemplo, el 6 y el 2 se pueden parecer mucho. ¿Cuál es una diferencia entre el 6 y el 2? El 6 es muy enfocado en el hogar, en la familia. Si no se llevan muy bien con su familia, con amigos, que los realmente forman una familia con sus amigos. Entonces, por eso el 6 viene a crear un espacio seguro. Se va a expresar de una manera en la que va a cuidar de los demás. Es mucho de ver por los demás, de ser responsable y otra vez de servir a los demás. Le encanta el ayudar, el servir, como les digo, es más enfocado en familia o con amigos que considera familia. Pueden crear conflictos. ¿Por qué? Porque de repente se aburren, si todo está muy tranquilito, es como chin, ¿y ahora qué voy a ayudar? Y entonces empiezan a crear conflictos para que puedan ayudar, ¿no? Entonces por eso esta parte de pueden crear conflictos. Les gusta sentirse indispensable, por eso ay, te ayudo y te ayudo y te ayudo, porque les gusta esa parte de sentirse que nadie puede hacer las cosas sin ellos, ¿no? Eh,
suelen agradar a los demás, les gusta agradar a los demás. ¿Cuál es el problema? Que luego agradan, ayudan y se pierden de ellos mismos. Por eso es muy importante que encuentren ese equilibrio en el sentido de responsabilidad. No pueden ni dar mucho porque luego se pierden ellos, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Y bueno, son de los que se enfocan mucho en la familia y en amigos, pero como les decía, otra vez debe de haber un equilibrio. Les gusta dar mucho, les gusta cuidar mucho, pero luego por eso viene el resentimiento, luego por eso empiezan a crear conflictos. Por eso es bien importante ese equilibrio en el sentido de responsabilidad. O sea, no pueden hacerse responsables de los problemas de todos los demás, también tienen que cuidarse ellos, ¿no? Pero sí son de servir, de cómo te ayudo, y esa es la forma en la que se van a expresar, ¿no? O sea, son personas que siempre van a ver cómo ayudar y cómo, pues sí, cómo servir. Nos vamos al último número maestro, que es el 33. Y aquí otra vez tienen cualidades del 3, del 6. El 3, acuérdense que era muy alegre, muy, muy bueno comunicando. Entonces, por eso viene a sanar e inspirar a los demás. El 6 es de sanar, el 3 es de inspirar, de comunicarse. ¿Cómo se va a expresar? Con mucho amor, con cuidar a los demás, porque tiene esa cualidad del 6, con crear y comunicar, que es la cualidad del 3, con arte, con servir. El 3 es creativo, el 6 es mucho de servir al otro. Entonces, por eso es amor, esa comunicación, ese crear. Suelen sentirse sobrecargados. ¿Por qué? Porque tienen la parte del 6 de yo te voy a ayudar, yo voy a servir. Sienten que absorben el dolor del todo el mundo porque tienen que estar sirviendo a los demás. Tienen esa parte de deben de dar a los demás. Obviamente, por eso también es bien importante que aprendan a cuidar de ellos. O sea, no puedes nomás estar dando sin tú estar recibiendo también, ¿no? Eh, Ahora, otra cosa bien importante, como son tres y el tres es muy alegre, muy alivianado, todo esto de sanar, de servir, de amar, de cuidar a los demás, lo deben de hacer o sienten que lo deben de hacer con alegría y expresando todo desde el corazón. Acuérdense que esa es mucho de la cualidad del 3, de ser alegre y son muy buenos comunicando. Muy bien, ahora nos vamos al 7. El 7. El 7 viene o su destino es el confiar y tener fe, encontrar su propio sentido de vida. El 7 tiene esa, bueno, se va a expresar combinando mucho la lógica y la intuición. El 7 es un número muy intuitivo, es también un número muy espiritual que le gusta todo lo esotérico, lo de metafísica, lo filosófico, pero es muy, muy mental, todo lo analiza, todo lo piensa, es muy lógico. Entonces, por eso se expresa combinando la lógica, pero también la intuición. Tiene esa búsqueda espiritual. Obviamente tiene esa parte de los pensamientos analíticos. Entonces, el 7 sí va a tener esas dos partes. Por un lado, el espiritual, de mucho de la intuición, y por el otro, la parte analítica. Son muy buenos observando. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre están analizando. Vienen eso, a transformar ese conocimiento en ideas, a poner cosas en ideas, todo eso que están pensando, analizando, en ahora sí ponerlo en ideas y en enseñar también, porque les gusta también enseñar. Como les digo, deben integrar su intelecto, la parte analítica, con lo espiritual, con la intuición. Y ahora sí, para el 7 es muy importante
el conocerse profundamente, tanto por fuera como por dentro. Para el 7 es indispensable eso. ¿Por qué? Porque son muy filosóficos, muy espirituales y siempre están viendo el porqué de las cosas, todo lo profundo, porque es esa parte intelectual con espiritual. Y así es como se van a expresar, combinando eso, el intelecto con lo espiritual, con la intuición. Si nos vamos ahora al 8, el 8 es un número como de mucho poder, de manifestar. Por eso el 8 viene y su destino es lograr esa estabilidad financiera. Se va a expresar usando poder e influencias. Como les digo, es un número muy, muy poderoso, teniendo el control. Ahora aquí es bien importante que el 8 practique eso, tener el control sin ser controlador. ¿Por qué? Porque como es un número muy, muy fuerte, que le gusta el poder, que le gusta el dinero, debe de evitar ser controlado. Te va a hablar como yo lo sé, yo lo puedo, yo soy todopoderoso, porque así es como se expresan. Ahora sí, debe evitar la avaricia, el orgullo y el querer dominar. ¿Por qué? Porque se pueden ir a los extremos. Deben aprender a ser seguros y generosos. Es como el uno que, ay, sí, yo lo puedo, yo lo sé, pero son un poquito inseguros. El 8 debe de llegar a encontrar ese poder. El 8 precisamente es eso, su misión, su camino de vida es encontrar ese poder interno. Entonces, por eso debe de aprender a ser seguro y a ser generoso, a no irse tanto nomás al poder, 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 dinero, 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 ¿no? Evitar que el dinero los endurezca, porque sí se pueden ir a los extremos. Es como les decía, indispensable que trabajen con ese poder personal para que ahora sí puedan tener ese poder, puedan llegar a manifestar, puedan tener ese dinero, pero sin irse a los extremos de controlar y de ser dictadores. Por eso, el 8 tiene una relación amor-odio con el dinero que la deben de trabajar. Es como que por un lado sí lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero por el otro no. Por un lado son súper codos y no quieren gastar nada y luego por el otro sí. Entonces deben de trabajar esa relación que tienen con el dinero. Y bien importante, que es lo que les he estado diciendo, deben de ser autoridad, pero no ser dictadores y no querer controlar todo. El 8 es un número de mucho poder, de mucho, tanto, ¿cómo ponerlo? O sea, poder, pero también el poder financiero. Es un número muy manifestador, pero sí debe evitar eso, la avaricia, el orgullo, el dominar y el querer controlar todo. Entonces, pero sí se van a expresar, como les digo, así como, oh, sí, yo puedo, yo soy, y como controladores. También se expresan de esa manera. Y ahora sí, nos vamos ya al último número que es el 9. Y el 9 viene a despertar espiritualmente y a ayudar a los demás a hacerlo. El 9 también es un número muy espiritual que le gusta ayudar, le gusta servir. Aguas con el 9 porque le gusta también vivir en el pasado y guarda bastante resentimiento. ¿Cómo se va a expresar? De una manera única, muy creativos, son bastante, bastante creativos, poco convencionales, pero híjole, los nueve que yo conozco son bien, bien creativos, que les encanta el arte. El 3 también es creativo, pero para mí los 9, a diferencia de los 3 y los 9 que yo conozco, el 9 son de los números más creativos que yo conozco. Que les encanta ayudar, eso sí. El 9 se puede estar muriendo, ahogando, y si pasa alguien y le dice te ayudo, va a decir no estoy bien. También esos son los 9 que yo conozco, que les encanta ayudar a los demás y realmente te ayudan de corazón porque quieren ayudar.
son sumamente humanitarios, son muy creativos, muy espirituales, muy generosos. Son, en serio, les encanta servir. Ahora, aguas. ¿Por qué? Porque también guardan resentimientos. Pueden llegar a ser intolerantes, fríos, distantes, sobre todo si no trabajan esas emociones y no sacan esos resentimientos, no perdonan ni no dejan atrás el pasado. El 9 sí le encanta servir, le encanta ayudar, pero sí le cuesta perdonar, sí le cuesta dejar atrás el pasado. Entonces sí es bien importante que trabajen, que trabajen eso. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a dar, pero también tienen que aprender a recibir. Eh, Muy bien, entonces por eso les digo, sí pueden ser bastante resentidos, guardan bastante resentimiento. Entonces, bueno, yo te recomiendo que veas el video del camino de vida porque te va a ayudar a entender más las cosas. Y por ejemplo, más o menos como para que entienda, porque yo al principio sí batallé así de que, bueno, ¿cómo funciona el camino de vida y el destino? Y a ver, es muy bonito que, ay, sí, es como expresas tu misión, pero ¿cómo funciona eso? Y, por ejemplo, analizando eh, las personas, por ejemplo, yo soy 7, no cualquier persona que me conoce, ahorita ya más, porque esa es otra. Yo soy 7, mi camino de vida y mi número de destino es 5. Ahorita ya no soy tan 5, soy más 7, pero de joven, de adolescente y de adulta joven, como en mis 20, era un 5 completo. O sea, a mí un día pasaba una cosa y el día siguiente pasaba otra, porque eso de la rutina, eso de siempre lo mismo me chocaba. Yo me podía inventar problemas con tal de no estar en la rutina y de sentirme libre. Y aún ahorita no me encasilles, no me encierres. Yo necesito mi espacio, necesito mi libertad, todo eso. Entonces, y así soy. Si las personas que me conocen ven esa parte de, no, yo necesito mi espacio, no, necesito ser libre. Tengo mucho de esa parte espiritual. Entonces, así es más o menos como lo vas a ver. Muchas personas te van a conocer más por el número de destino. Y pocos pueden conocer esa parte del camino de vida, que es lo que vienes a hacer. Y yo creo, como también lo he visto, que entre más vas creciendo y madurando y acercándote a tu misión y equilibrando el camino de vida, porque vean ese video, hay muchas contradicciones, más, entre más grande, más va siendo ese camino de vida. Pero bueno, espero como quiera que te haya servido este video. Dale like, comenta qué número eres, cuáles son las mezclas que tienes con tu camino de vida y tu número de destino, qué te pareció. Comparte este video porque realmente a mí me ha servido mucho. Mis hijos cuando vieron el video les sirvió un chorro y dijeron, ay, ya entendí por qué soy así. Entonces sí, sí sirve mucho. Entonces compártelo, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Bye.